buenas a todos y a todas a un nuevo podcast en Experts. Hoy tenemos invitada especial Rosy Yáñez. Rosy es nutricionista, es doctorada en nutrición, además especialista sobre todo en diabetes y también en metabolismo. Tiene muchísimos años de experiencia en este campo. Además, ella misma también se lo trata a sí misma porque lo ha llevado. Entonces, no hay cosa mejor que tratar algo que uno conoce tan de primera mano. Y bueno, también que lo presente ella un poco mejor porque seguro que me dejo algo, pero ella se va a presentar a la perfección. Bienvenida, Rosy. Es un placer tenerte aquí. No, Fausto, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por dejarme ver en la calidad de tus programas, de tus podcasts que me encantan. Y sí, lo has dicho básicamente resumido. Sí, también vivo, ¿no? Con esta condición, diabetes tipo 1 en específicamente, hace 28 años y 18 años, ¿no? Haciendo todo para normalizarlo, ¿no? Entonces tengo glicada normal, como si no tuviese diabetes. Y estos 20 años he acompañado personas a través de una alimentación muy baja en carbohidratos. Bueno, y no solo eso, sino realmente normalizando los niveles de glucemia, que requiere un proceso, que ya hablaremos. Genial, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito vamos a hablar mucho de diabetes y luego también hablaremos de insulina, resistencia a la insulina, que tanto se está dando en la sociedad actual, pues por muchos motivos, pero uno de los principales es por la nutrición que llevamos, así que no hay nadie mejor que nos lo pueda explicar que Rosy, que lo entiende, que lo sufre, por así decirlo, o lo ha sufrido cada vez menos y que ayuda a mucha gente a mejorar esto. Entonces hablamos para que podamos evitar esa diabetes en la medida de lo posible. Si la tenemos, poder reducirla, ya nos dirá ella hasta qué punto o hasta qué no punto podemos hacerlo. Y sobre todo entender cómo funciona nuestro cuerpo en el metabolismo de la glucosa, de los hidratos de carbono y cómo trabajar para estar lo más sanos posible. Rosy, una primera pregunta para la gente que siempre se me confunde con la diabetes y es, ¿nos podrías hacer una diferenciación entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Mira, la diabetes tipo 1 y tipo 2 son las más comunes, pero hay más tipos de diabetes, ¿vale? Hay más que hay que mirar e identificar. La más común es la diabetes tipo 2, que es la que da por factores de riesgo. ¿Esto qué quiere decir, no? Que hay un factor genético, que siempre lo hay, pero no es el más importante. Sin embargo, en diabetes tipo 2, si tú tienes familiares directos, padres o hermanos con diabetes tipo 2, tú tienes riesgo de tener diabetes tipo 2 y ya está, pero todo el mundo lo tiene esto. Luego se van sumando factores de riesgo de estilo de vida, evidentemente, ¿no? Que es lo que ya vemos que no acompaña a cómo evolucionamos como seres humanos, ¿no? Que es los cazadores recolectores, pues no estaban en este contexto que tenemos ahora, que es la pirámide alimentaria con la base llena de carbohidratos, es que es en contra de nuestra genética humana, ¿no? Entonces, claro, si tú comes muchos carbohidratos muchas veces al día, se van sumando factores que te dan las cartas para tener diabetes tipo 2. No hago ejercicio, tengo mala gestión del estrés, no tomo el sol de forma adecuada o cada día. Entonces se van sumando la edad, se van sumando factores que me dan las cartas para la diabetes tipo 2. Entonces la diabetes tipo 2 es reversible, claro que sí, totalmente. Depende también cuántos años lleves con esta intoxicación o glucotoxicidad, ¿no? Que tardarás más o tardarás menos, porque cada persona es distinta, ¿no? No todas las diabetes tipo 2 dan por la misma causa. Esto es algo importante, ¿no? Porque la gente a veces me llega, claro, como has dicho que tal, 0 carbohidratos y luego ya el cortisol en las nubes y entonces vienen enfermos. Entonces, por eso digo, cada uno, ¿no? Hay que ver la causa principal, porque igual es la disrupción de ciclos circadianos lo que te ha estado generando esta resistencia a la insulina y no tanto la alimentación. Es que yo veo de todo tipo de personas. Y luego la diabetes tipo 1, que es la segunda más común, es una condición autoinmune, que esto la causa, bueno, no se sabe exactamente, pero sí hemos visto que hay también factores que digamos que juntos apretaron el gatillo para disparar esta condición.
Sin embargo, también hoy en día son las enfermedades o condiciones más comunes, las autoinmunes, ¿vale? Entonces, en este caso, en específico en el páncreas, se fue esta disrupción o este defecto autoinmune a atacar tus propias células que producen insulina. Y entonces te quedaste con cero insulina, ¿vale? En este caso de diabetes tipo 1, por eso la necesitamos. Pero luego hay un camino haciéndolo de forma mucho más saludable y coherente, que es, bueno, realmente con este contexto de alimentación baja en carbohidratos, de acompañando tu genética para tener salud. Otra vez hablo de salud integral, ¿no? No solamente estar parcheando con más insulina y más carbohidratos y nunca acabar, ¿no? Pues básicamente eso. Luego hay diabetes en el embarazo, diabetes gestacional, porque el embarazo es una condición diabetogénica, que sobre todo en el último trimestre hay mucha resistencia a la insulina. Entonces, si ya partes de otra resistencia a la insulina y sigues en el embarazo, pues es probable que te dé diabetes gestacional, que solamente sucede en el embarazo y luego en principio se quita. Y diabetes tipo MODY, que es una diabetes muy genética, que utilizas insulina, pero bajas dosis de insulina, es decir, que familias enteras tienen diabetes. Este es diabetes tipo MODY. Más o menos esas son las principales. Interesante, interesante, porque al final la gente siempre habla de diabetes. Mucha gente ni siquiera, la mayoría de la gente ni siquiera diferencia entre tipo 1 y tipo 2. Y ya al ver incluso que hay más tipos, además del 1 y el 2, es algo realmente interesante. Por lo que entiendo, en el tipo 1, pues hay ausencia de insulina, ¿no? Tipo 2, y luego la gestacional que has hablado, pero bueno, tipo 2, que es la que no nos da de nacimiento, por así decirlo. Has hablado de resistencia a la insulina. Claro, en la tipo 1 no puede haber resistencia a la insulina, porque no hay insulina, básicamente, entiendo. En la tipo 2 hablamos de resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? ¿De qué se trata esto de resistencia a la insulina? Mira, Fausto, bueno, sí puede haber en tipo 1, claro que sí, También. resistencia, sí, claro, porque es Claro, pero mira, insulina externa en tipo 1, entiendo. exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, porque es el contexto, es decir, el músculo y el hígado no es un almacén de glucosa o de glucógeno. Cuando quieres volver a llenar este almacén que está lleno, es decir, como una esponja mojada, ¿no? No entra ya más, ¿no? De glucosa. Entonces, esta es una de las razones por qué la insulina que se produce cada vez que tú quieres llenar ese depósito empieza a volverse ineficaz o ineficiente o incluso bajar la cantidad, ya no produce suficiente insulina. En diabetes tipo 2 depende de la etapa en la que estés, porque son años de resistencia a la insulina, ¿no? Como no se te tiñe la piel de azul cada vez que estás resistente a la insulina, la gente tira 20 años, Fausto, y luego ya a lo mejor les da un infarto. Que este es el problema, que la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia que no funciona bien tiene consecuencias. Lo que pasa es que igual, como no lo ves te acostumbras, la gente dice, me siento bien, y cuando empieza a normalizar los niveles de glucemia se dan cuenta que no se sentían bien, porque se sentían cansados, agotados, orinaban por la noche frecuentemente, etcétera. Hay muchos factores, muchos síntomas, ¿no? Que nos hablan de esta resistencia a la insulina. Entonces, por eso también en diabetes tipo 1 se puede mal utilizar esta insulina que usamos de forma exógena, claro que sí. Y entonces provocar más resistencia a la Claro, insulina. Sí, claro. si tenemos los depósitos llenos, ¿no? Entonces la insulina se va volviendo ineficaz Claro, y insuficiente. la insulina al final, que lo que busca es regular el azúcar, ¿no? La glucosa, por así decirlo. Si las cantidades que a día de hoy la gente en general ingiere de glucosa son tan elevadas, ¿no? Como que al final de tanta insulina producir, ya el cuerpo no, como que no le da, ¿no? Ya no entiende la señal de la insulina de la misma forma y también me he quedado con que incluso también se reduce la producción de insulina con el tiempo. Increíble, porque es tóxica la hiperglucemia crónica, la variabilidad glucémica es un ambiente de inflamación de bajo grado constantemente, ¿no? Donde da glucotoxicidad y entonces todas las moléculas empiezan a glucotoxificar
e incluso a estropearse y dañarse, ¿no? Entonces empieza como, bueno, a desequilibrarse en todas las partes, ¿sí? Y a taponearse las arterias, que sin un estado de contexto de hiperglucemia o variabilidad glucémica, pues no hay ningún problema de que ya no entramos en este tema, pero de perfil lipídico o de colesterol alto. El problema es el ambiente, como muchas cosas en la salud, el contexto glucotóxico. Por eso me enfoco, toda mi profesión ahora mismo se dedica a esto, porque es que cuando normalizas o bajas esta variabilidad glucémica, lo estabilizas, todo va bien. Ahora más adelante hablaremos de soluciones, pero sí que me gustaría, aparte de que en diabetes tipo 1 nos contaras un poquito tu experiencia, porque al final tú lo llevas viviendo toda tu vida, luchando contra esto, y has conseguido normalizar esa diabetes. Además de saber tu experiencia, saber si no trato bien, porque como comentabas, también puedes tener resistencia a la insulina con diabetes tipo 1. Si no llevas una buena alimentación, te tienes que inyectar muchas veces, etcétera, etcétera. Al final te lleva a lo mismo, aunque no la produzca el páncreas. Pero ¿a dónde te puede llevar ser diabético tipo 1 y tratar una alimentación de una forma ineficaz? ¿Y hacia dónde te puede llevar ser diabético tipo 2 y tratar esa alimentación de igual forma también nada eficaz a largo plazo? Claro, complicaciones diabéticas, las más comunes en diabetes tipo 2 es la primera causa de muerte. Los infartos y cualquier enfermedad cerebrovascular viene de hiperglucemia y de variabilidad glucémica. Ya dejemos hablar, por favor, que eso es ya muy antiguo, de los niveles de colesterol. Se deben a hiperglucemia crónica, mucho tiempo de inflamación de bajo grado endotelial y a glucotoxicidad. Es la principal causa. Entonces, a la muerte, evidentemente, en diabetes tipo 2, enfermedad cerebrovascular y cardiovasculares, pero otras condiciones que también complicaciones diabéticas, porque tú toma en cuenta, Fausto, que el nivel normal, que esto no hemos hablado, los Sí, niveles normales de glucemia, ¿no? Son de 65 a 99 miligramos sobre decilitro. en Es ayunas. increíble. Yo si te pongo un sensor ahora mismo, es que estás allí, que a veces yo hago la broma, porque los que tenemos diabetes, claro, buscamos esto y yo misma, y cuando lo he puesto el sensor a gente sin diabetes, es que estáis allí como muertos, es decir, el cuerpo ya quiere una estabilidad glucémica perfecta, es decir, porque si no pasan cosas. Entonces, claro, cuando hay variabilidad o hiperglucemia, que es niveles altos de glucemia, fuera de estos, pues se van dañando órganos. Órganos desde los riñones, que son los encargados de limpiar la sangre. Si la sangre está como miel, es que no es lo mismo, se van dañando, es lógico. No van a limpiar una sangre normal, sino ya cargada. Entonces se van dañando, todos los órganos se dañan. Siempre digo, ¿cuál es el único órgano que no se daña con hiperglucemia? El cabello. Y casi que me dicen, no, también. También, Es también, seguro. todos, porque de todos lados nos llega la sangre, las venas más pequeñitas están en los ojos vemos muchas complicaciones en diabetes tipo 1, que me Cierto. preguntabas, mucho, pero es reversible también, perdona, porque es de lo primero que se revierte cuando empiezas a normalizar la glucemia, increíble. Eso A mí se me hace mucha gente piensa que eso sí que es imposible, que una vez que tienes diabetes tipo 1 y se te daña la vista, ya no hay No, otra. no, a mí se me hace increíble que tu cuerpo responda tan bien. En este sentido, a mí muchas veces me dicen que soy muy alarmista, pero yo digo, la diabetes que tenemos hoy, o sea, la que se ve hoy en día, que siempre pues la hemos visto a gente mayor de 60 años, más o menos, digo, es que el otro día veía una noticia que decía que un niño de 8 años había tomado todo el azúcar que había tomado su abuelo en toda su vida. Digo, es que de la forma que comemos ahora mismo, nos vamos a empezar a encontrar, no sé si tú que trabajas en consulta esto, te empiezas a encontrar ya esa diabetes en gente cada vez más joven. Sí, totalmente. Sí, sí, diabetes tipo 2, Tipo ¿no? 2. Que es la que hablamos de factores de riesgo, ¿no? Que se van juntando y que es totalmente reversible y prevenible. Sí, cada vez más adolescentes, niños con Adolescentes con diabetes. diabetes tipo 2. Sí, sí, Wow. con esta disrupción, que es todos los factores que se tienen de adulto,
pero en niños. Es que cuando comienza, yo siempre me pregunto esto, ¿no? Cuando tuve a mi hija, ¿no? También, ¿no? Me preocupaba esto de cuándo comienza. Y yo digo, bueno, desde que el tipo de parto que te pone las cartas, ¿no? Bueno, cesárea ya es otra cosa que te inflama, que te pone más factores de riesgo para diabetes tipo 2, ya solo el tipo de nacimiento. Luego, si te dieron o no lactancia materna o artificial, otra carta más, tal, pero no te determina, esto es importante, ¿eh? Sí que yo creo que en esta parte hay que ser algo alarmista en personas, si adolescentes, gente de mi edad, gente, quiero decir yo no soy adolescente, gente más mayor, pero gente menor de 40, 50 años ya está teniendo cada vez más diabetes. Yo creo que sí que hay que dar la señal de alarma, pero bueno, a su vez también saber, nos centramos en diabetes tipo 2, ahora si quieres pasamos a hablar de tipo 1 para diferenciar. Hablamos un poco de la tipo 2, que es la que ocurre y que es más, bueno, se puede revertir, la otra luego comentaremos. Estas personas tienen esa posibilidad de poder revertir y no es nada disparatado, quiero decir, su cuerpo lo revierte de una forma natural porque es su funcionamiento original. Entonces, ¿qué soluciones, cuál es la principal solución que tú darías a las personas que tienen diabetes tipo 2 o que tienen prediabetes, que la van a tener? Totalmente. Pues lo primero es deseo. Con el deseo comienza todo, porque, ¿no? Porque si no hay deseo de la persona, es decir, decisión, ¿no? A veces me llegan familiares, ¿no? De personas con diabetes o prediabetes y yo digo, bueno, si la persona no está interesada es que es imposible. Entonces, lo primero es deseo, que tú tengas una motivación más grande en la vida. Esto sería como lo más importante. Sí, que te lleve a la salud, porque si no va a ser como superficial o engañoso, lo hago por algo más. Esto sería lo primero. Y luego ya de adentrarte a vivir el proceso con un profesional con el que te sientas con empatía, Fausto, porque para mí es muy importante esto, igual para ti me imagino, de hasta con los pacientes, ¿no? No es lo mismo Es de lo, trabajar, de lo más importante al final. sí, de lo más importante. Entonces, con un profesional que te sientas en coherencia, con empatía y vivir el proceso, que es de aprendizaje. Mira, Jocelyn ha dicho que el tratamiento de la diabetes o prediabetes es la educación y yo coincido totalmente. Es decir, que es más allá, ¿no? Por eso es un proceso educativo, pero hacia la salud también aplica, hacia la propia salud y disminuir riesgo de enfermedad. Y además va cambiando. Pero ya sabes, yo no soy la misma de cuando tenía 20 años, 30 y ahora 42. Es decir, No, no, entonces vamos. es que tenemos que irlos evaluando, no me va a funcionar lo mismo para lo que quiero. Entonces sí, bueno, diría esto, el deseo, vivir Wow. el proceso con alguien y luego ya, bueno, ir implementando pues ir sobre todo aprendiendo a través de la experiencia. A mí me encanta este tema porque en mis programas esto hago, ¿no? Que la gente vaya aprendiendo con conciencia de lo que está pasando ahora mismo, lo actual. No me adelanto, ¿no? La gente, bueno, ya está, quito los carbohidratos, lo que te decía un poco, y los quito mal, estoy con estrés, es decir, hay que hacerlo de forma consciente y progresiva, esto diría, ¿no? Entonces hay que mirar cómo hacerlo, si puedes hacerlo acompañado, va mejor, por supuesto. A nivel nutricional, en diabetes tipo 2 hablamos de reducir carbohidratos. Yo estoy muy de acuerdo. ¿Qué implicación tiene esa reducción de carbohidratos? A mucha gente le da miedo, ¿no? Ya sabemos cómo funciona. Entonces, ¿qué implicación va a tener en su organismo esa reducción de carbohidratos que quizá, como tú dices, de una forma acompañada sea más correcta? Sí, muy buena pregunta, de hecho, porque de hecho, cambiando a reduciendo los carbohidratos, incluso en diabetes tipo 2, que el ayuno es una gran herramienta que funciona muy bien. Entonces es como si al cuerpo lo cambiáramos el contexto, el ambiente, y lo lleváramos a recordar esos años que hemos sobrevivido como humanos, ¿no? De recolectores, cazadores. Es como si
sí, sí, es como un engaño al cuerpo. Yo le llamo así porque entonces la gente se empieza a sentir con más energía, sin hambre, sin ansiedad. Es increíble la solución que está allí, pero en diabetes tipo 2, casi en todos, habría que evidentemente personalizar, son herramientas muy buenas, pero lo que digo, hay que hacer el proceso, porque es lo que dices tú, hay mucho miedo, que es miedo al desconocimiento y miedo a probar. Es decir, no solo se trata de quitar, sino empezar a sustituir. Cuando reducimos carbohidratos, para que la gente lo entienda, no estamos hablando solo de azúcar, estamos hablando de simples y complejos, todos los carbohidratos. Nuestro cuerpo se tiene que adaptar primero, ¿vale? Que es en la parte que tú dices que hay que saber hacer porque si no es complicado. Se habla mucho, bien, de que puede generar problemas y demás. Esto te lo quería comentar porque yo lo he escuchado sobre todo en diabetes tipo 1, ya que entramos. Cuando nosotros reducimos carbohidratos, nosotros generamos, la glucosa la podemos generar nosotros, en nuestro cuerpo, digamos. Entonces, la generamos, esto tú corrígeme si me equivoco, que sabes más, pero la podemos generar por varias vías, que es a través de la gluconeogénesis, ¿no? Que sería trabajarla. Yo sí que he escuchado en diabéticos tipo 1 que hablan de, no, es que la gluconeogénesis es una vía que puede ser tóxica o que puede perjudicar al cuerpo. Entonces, como si es algo natural, cómo que puede perjudicar, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, o hasta qué punto es simplemente ese miedo también que es, los necesitamos los carbohidratos, ¿no? Entonces, me gustaría si nos puedes ayudar en esto. Claro, sí, hay muchos mitos precisamente, bueno, por muchas razones realmente en diabetes tipo 1. ¿Por qué? Por el miedo a que se confunden los términos, Fausto, cetoacidosis con cetosis nutricional, que comienzan igual, pero son diferentes, ¿no? La cetosis nutricional sabemos que es la utilización de cuerpos cetónicos como fuente de energía, que es nuestro estado con el que nacemos, y que hemos perdido esa adaptación metabólica a utilizar cuerpos cetónicos y que te da mucha energía y tu cuerpo lo sabe. Y parece que por tener diabetes tipo 1 ya es muy malo porque se ha confundido que cuando tú tienes muy poca insulina, de la que tú necesitas algo de insulina, evidentemente, tu cuerpo empieza a subir los niveles de glucemia, pero a niveles de 250, 300, y este estado de hiperglucemia, es decir, niveles altos de glucemia, lo que hacen es que empieces a utilizar cuerpos cetónicos, pero en un contexto de desequilibrio hidroelectrolítico, te deshidratas, es decir, no es lo mismo. Por eso yo siempre voy, normoglucemia, esto es lo primero. Ya, si utilizas cetonas como fuente de energía, te lo va a marcar tu cuerpo, lo vas a sentir, de hecho. En fin, entonces allí vamos, que estamos hablando de dos cosas distintas, cetosis nutricionales con normoglucemia, con niveles normales de glucemia, ¿no? No estoy comiendo por la noche a todas horas, estás utilizando cuerpos cetónicos. Pero bueno, hay personas con diabetes tipo 1 que comen antes de dormir a las 3 de la mañana porque, bueno, les han dicho que solamente hay una forma de tratar la diabetes tipo 1, que es comiendo muchos carbohidratos a todas horas. Y no es verdad, hay otras formas también. Y cetoacidosis, que es lo que ya he dicho antes, ¿no? Niveles muy altos de glucemia, exageradamente altos, que te hacen utilizar cuerpos cetónicos en un ambiente tóxico y te pueden llevar a la muerte, digamos, porque es un desequilibrio muy fuerte, como si yo me dejara de poner totalmente insulina sin hacerlo equilibrada y todo esto, ir bajando la dosis. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? Es por eso que simplificamos mucho, incluso médicos, ¿no? Que yo escucho a mis pacientes, les dicen, no, pero no, que no tengas cetonas y te va a dar muchas bajadas de glucemia. Bueno, a ver, vamos por partes. Es que simplificamos, pero hay muchos matices que hablar. Por ejemplo, las personas que llevamos una alimentación más baja en carbohidratos, es verdad que podemos estar, ¿no?, en niveles de 65, 60 incluso, como si nada, porque estamos utilizando cetonas como fuente de energía y esto es, mientras que no tengas un exceso de insulina continuamente, sino entonces, bueno, tienes síntomas fuertes. Entonces hay que aprender esto. ¿Qué ocurre cuando una diabética tipo 1 como tú elimina los carbohidratos por completo?
Bueno, carnívora no he hecho, aún no me ha animado, me gustan las Pero verduras, más o los Sí, deja en menos de 20-30 gramos al día, por así decirlo. sí, paso por temporadas, Fausto, es decir, y Pero como mujer, a tu cuerpo, ¿qué le ocurre? O sea, tu cuerpo, tú te sigues inyectando insulina de mucha menos, entiendo. Eh, ¿Cómo entra en tu cuerpo en esa regularización cuando disminuyes? ¿Por qué es tan beneficioso? beneficioso porque tienes estabilidad glucémica. Es decir, los tipo 1 viven con una montaña rusa constante, con miedo constante, hipoglucemias fuertes. Fausto, este es el problema de diabetes tipo 1. Yo claro que tengo hipoglucemias, pero mucho más suaves, las sé gestionar mejor, ¿no? Es decir, bajas la variabilidad y esto es la salud, diría. Se equilibra, entiendo, ¿no? Sí, se equilibra. Tú has visto, yo publico constantemente mis niveles y tal, y lo hago también por eso, ¿no? Para que vean que es posible, veáis que es posible, pues hacerlo. La salud es esto, que bajas los niveles, es decir, la variabilidad glucémica la disminuyes. Y luego pero hay que aprender a hacerlo. Esto es en definitiva, ¿no? No, es un proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que empiezas a tener un contexto más sano, bioquímico, y también empiezan a llegar los nutrientes. Es que de esto no hablé, pero también creo que tú lo mencionaste, que cuando estemos en un nivel de inflamación glucotóxico, no llegan los nutrientes a las células, que es lógico. Por mucho que tú comas, tu contexto está inflamado y glucotóxico, está ocurriendo una disbiosis intestinal además y un desequilibrio, no están llegando los nutrientes a las células, se está deshidratando la célula porque están con niveles altos de glucemia y variabilidad. Entonces, no puedes hablar de nutrición sin antes hablar de normoglucemia. Ok, ok. O sea, no solo estamos hablando de, oye, te puede subir el azúcar, te puede bajar con insulina y demás, sino lo que eso afecta a nivel intestinal, a nivel hormonal, a todos los niveles. O sea, la enfermedad más grande que hay a día de hoy, que sería sobrepeso, obesidad, viene dada principalmente por esa resistencia a la insulina, generalmente de los diabéticos tipo 2 o personas que yo no sé hasta qué punto se diagnostica tarde esa diabetes tipo 2 o prediabetes. Yo creo que deberían decir, oye, porque yo me encuentro muchas personas que digo, tienes resistencia a la insulina ya y nadie te lo ha dicho, ¿sabes? Entonces cuando miras una analítica dices, wow. Entonces, ¿hasta qué punto esas personas deberían empezar a normalizar o a cambiar su nutrición, incluir ejercicio, que todavía no hemos hablado? Totalmente, sí, vamos tarde. Era lo que te decía un poco, ¿no? De cuándo comenzar, pues cuando puedas, pero pronto, no perder mucho el tiempo, que era también lo que me decías de que la gente espera mucho. Eso, ¿para qué perder el tiempo? Estás perdiendo salud, aunque pienses que no pierdes salud. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Fausto, sí, sí. ¿El ejercicio de qué forma puede Sí, ayudar a prevenir la diabetes? ¿Por qué ayuda a prevenir la diabetes? prevenir y tratar Y y tratar. es otra herramienta que es indispensable, diría, es también para los dos tipos de diabetes, pero en diabetes tipo 2 o prediabetes es fundamental. Precisamente hablábamos de que están los depósitos llenos de glucógeno hepático y muscular, ¿no? Y que hay que vaciarlos, hay que ayudarle al cuerpo. Otra herramienta que nos ayuda a vaciar estos depósitos y no solo eso, a que se sensibilice la insulina como un aceite que tú pones en una cerradura, ¿no? Para meter una llave, pues el ejercicio es eso. Pones un aceite, bueno, el ejercicio de fuerza es una cuenta a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces es fundamental lo que pasa es que otra vez hablamos de que es un proceso. Yo me he encontrado gente que quiere eso, ayuno, bajar carbohidratos y se compra unas pesas y Ya. yo digo, es que no va así, primero con tu propio cuerpo, ¿qué haces? Hay que no hacerte planificación o plan de acuerdo a lo que tú puedas repetir, que esto es muy importante, la constancia. Genial. Para ir terminando, Rosy, que no te quiero quitar mucho tiempo, me gustaría, si puede ser, que le dieras a las personas que tres consejos. Uno, a las personas que no tienen diabetes, pero que tienen obesidad, sobrepeso, que al final van camino a ella. Otro para las personas que tienen diabetes tipo 1
y otro para las personas que tienen diabetes tipo 2 para poder mejorar su situación. Vale, gracias, Fausto. Pues para las personas que no tienen diabetes, ¿no? Que conecten mucho con su intuición. Y yo creo que esa es la mayor recomendación que daría, ¿no? Porque eso te va a dar mucha luz y sobre todo te va a aclarar hacia dónde ir. Para las personas que tienen diabetes tipo 2, les recomendaría escuchar otras formas de tratar la diabetes, que no es siempre contando raciones de carbohidratos, estar con una báscula allí, estar tomando antidiabéticos y que lo peor es la insulina. Bueno, primero hay que ver dónde está tu cuerpo. Estarse fustigando no sirve, no es funcional. Entonces, eso no, yo no lo utilizo como tratamiento. Bueno, ya estamos aquí, hay que ver qué hay que hacer y se puede estar bien y revertir incluso. Así que yo, ahí la diabetes tipo 2 dejo una luz porque a mí se me hace increíble a veces que digo, o sea, su cuerpo funciona muy bien, pero Desaparece. Puede llegar a desaparece. desaparecer del todo. Sí, sí, y vamos quitando y digo yo, pero es eso, que es un proceso. No Y siempre, en pero diabetes, sí, no siempre, es un proceso que puede ser largo, corto, bueno, largo, yo siempre le llamo corto, porque ¿cuántos años llevas sometiendo a tu cuerpo a, ¿y cuántos te ¿no? quedan de vivir bien, como digo yo? ¿No? Sí, entonces yo siempre le llamo corto, a mí se me hace corto porque me asombra, ¿no? Que digo, bueno, tu cuerpo está bien y produce insulina eficiente, pero bueno, hay que ayudarlo. Entonces les dejo allí que hay otro camino para aprender que no es tan difícil como parece, ¿no? Porque a veces da miedo todo lo desconocido, lo que no conocemos. Y la forma de traspasar ese miedo, pues es educarse, leer, conocer y que una persona te acompañe si puede ser. Y en diabetes tipo 1, que hay otro camino que no se conoce mucho, que es el de normalizar la glucemia de verdad, aún con diabetes tipo 1, y que es remitir la diabetes. Yo le llamo remisión porque reviertes cualquier complicación diabética y vives con salud. Y por allí, que tú hablabas de que si hay tratamiento de reversión total, bueno, se están abriendo muchas cosas, que yo estoy actualizada en todo, entonces, porque la autoinmunidad puede tratarse también. Genial. Oye, también se queda una puerta muy abierta en diabetes tipo 2 y se nos queda también hay un resquicio en diabetes tipo 1 porque la medicina no deja de avanzar y no sabemos hacia dónde puede ir. Entonces se queda también una luz de esperanza para no solo normalizar, sino que no sabemos en el futuro lo que puede ocurrir con ello. Más tú estás a la última. O sea, que quien quiera saber algo, que hable contigo de diabetes, que siempre estarás a la última. Más que nada porque tú lo sufres también. Y para terminar, tenías un webinar pronto, si no me equivoco. Si quieres contarle a la gente qué se va a tratar, cuándo va a ser, para que puedan acceder a él. Sí, gracias. Mira, el próximo, yo voy haciendo clases gratuitas porque para mí es muy importante desmontar creencias comunes, responder preguntas, o sea, darles un poco de luz a las personas que igual no saben hacia dónde dirigirse y luego que me conozcan y que sepan cómo trabajo yo. Entonces, mi próximo webinar es el miércoles 2 de agosto a las 7 de la tarde, hora España. Entonces, os tenéis que apuntar, que yo siempre dejo en mis redes sociales, todas son Diabetes Bien, y allí cuando abro inscripciones para mi próximo webinar, ya dejo allí el enlace diabetesbien.com diagonal a webinar. Y allí podéis apuntaros, me conocéis y podéis saber si queréis trabajar conmigo o no, pero si no, podéis aprender también, desmontar creencias, resolver mitos que tenemos y ya está. Qué guay. Pues próximo 2 de agosto, has dicho. Sí, miércoles 2 de agosto. Miércoles 2 de agosto. Entrar en su página web, que al final es más fácil, Sí, diabetesbien.com, si no me equivoco. Y también yo te sigo en Instagram, Diabetes Bien, ¿vale? Entonces, sí. por ahí en Instagram nos va a informar seguro de cuándo es el webinar, pero
aprenderéis bastante y también aprenderéis más en profundo en ese webinar la forma de trabajar que tiene Rosy, que al final es muy eficiente porque ya no es solo lo que haya estudiado y que es doctora en nutrición, sino los años de experiencia que lleva, que yo creo que eso es lo más importante a la hora de tratar una dolencia o una patología como la que tú tienes, con la que tú ya tienes esa identificación y la gente te va a entender mucho mejor. Rosy, ha sido un auténtico placer contar contigo. Me alegra muchísimo. Sabes que, como siempre, estoy disponible para colaborar contigo cuando necesites. Y vamos, a mí me ha quedado bastante claro muchas cosas que, aunque sabía y me daban alguna vuelta, se me han fijado. Y creo que le has ayudado a muchas personas a entender lo que es la diabetes. Tener esa esperanza en que hay otras alternativas a las clásicas. Muchísimas gracias a ti, encantada y claro que sí, estamos en contacto y colaborando juntos. Muchísimas gracias, Fausto. Gracias a ti. Hasta luego, Rochi.